que es importante también, que hay cortocircuitos anatómicos o pues en este caso son fisiológicos, que son precisamente esos capilares que lo que generan es esa como intercambio de sangres y por eso se le llaman cortocircuitos anatómicos. En algún punto se tienen que mezclar y esos son los puntos, los capilares. Toda esa microcirculación en serie, en este caso tenemos que los cortocircuitos principales del cuerpo van a ser la porta hepática, que es el sistema todo hepático, que él básicamente hace toda esa confluencia de sangre tanto venosa como arterial, la porta hipotalámica hipoficiaria, hacer una glándula tan chiquita, pero que tiene que estar toda profundidad, hace un cortocircuito, y también la parte renal, porque la parte renal como filtra y reabsorbe a la misma vez, o sea, literalmente él va a usar la sangre como un filtrico, entonces él coge toda la sangre y todo lo desecho pues lo orina y el resto lo reabsorbe. Entonces también tener en cuenta que el cuerpo va a tener ciertos tipos de alteraciones y cambios de presiones cuando está parado que cuando está acostado. Cuando está acostado el cuerpo está totalmente en 90 grados con la gravedad pegándole por todos lados. En cambio cuando uno está en bipedestación, acuérdense que la gravedad hace que literalmente todo se vaya por abajo. Entonces obviamente cuando uno está parado la circulación sanguínea es incluso mucho más desafiante que cuando uno está acostado. Por eso acostado, usualmente cuando uno está durmiendo, el corazón baja su frecuencia cardíaca, bajan las presiones arteriales, porque se están dando las óptimas condiciones para que todo se profunda al mismo tiempo, porque la gravedad no me está pegando en sitios específicos, sino pues en todo el cuerpo. Sin embargo, cuando estoy parado, la gravedad siempre me pega pues, o sea, de arriba hacia abajo, haciendo que literalmente, fisiológicamente, todo se me debería ir para abajo. Pero es por eso que el cuerpo empieza a hacer contrarregulaciones con las presiones. Bueno, algo muy importante es que siempre van a haber diferencias estructurales dependiendo del tipo de vasos, teniendo en cuenta que depende del área, ellos cada uno van a tener diferentes características. De ahí viene la clasificación de forma descendente y de forma ascendente de las arterias y las venas. Arterias van de forma descendente, de más grande a más chiquita. Arterias grandes, arterias medianas, arterias pequeñas, arteriolas y los capilares arteriales. Después va de manera ascendente en venas, que va desde los capilares hasta las vénulas, venas de pequeño calibre, mediano calibre y calibre alto. ¿Cómo va a cambiar? Pues cambia el grosor, cambia el diámetro, cambia sus propiedades. Entonces ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, por ejemplo, cuando él hace estas preguntas y entonces uno dice, ¿cuáles lechos vasculares están mejor diseñados para mantener la presión intravascular en diástole? Entonces, acuérdense que cuando uno está en diástole, pues uno en teoría se está relajando. Pero ¿quién es la que mantiene esa presión intravascular o como esa apretada de jopo que les decía que tenía la aorta y la pulmonar? O sea, ¿cómo hago yo para que el vaso siga con esa presión y precisamente no se me devuelva el bollo? O sea, para el ventrículo, sino que pues se vaya la sangre para donde tiene que irse. Entonces, básicamente, eso lo hace las propiedades elásticas de las arterias. Entonces, ellas mismas tienen sus propios músculos que son capaces de o contraerse o dilatarse dependiendo del requerimiento para que precisamente haya una confluencia de la sangre. En este caso, pues para aguantar el bollo, él tiene que apretarse y eso lo hace toda la parte elástica. ¿Cómo se regula el flujo en diferentes tejidos? Mediante la resistencia vascular. Entonces acuérdense que la resistencia vascular está dada más que todo por las vénulas y las arteriolas, más que todo las arteriolas. Ellas son las que te van a medir a ti la resistencia vascular periférica o la resistencia vascular que tiene cada órgano. Dependiendo de qué tanto necesita el órgano perfundirse, entonces es la cantidad de presión que le pone o no le pone. Eso lo vamos a ver ahorita en dinámica capilar, que tiene que ver con el manejo de presiones arteriales y venosos. Y por tanto, ¿cómo se permite el adecuado intercambio de gases y nutrientes? Mediante la permeabilidad. Y es que tenemos que tener en cuenta que es muy diferente. Acuérdense que nosotros, el cuerpo humano, en cuanto al agua, se divide en dos espacios, el extracelular y el intracelular. El extracelular está dividido a su vez en dos, la sangre y el espacio intersticial, o sea, el plasma y la sangre intersticial. El espacio intersticial es todo lo que está afuera de los vasos y pues todo el plasma va a estar dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, tener en cuenta esa diferenciación y que como hay una barrera fisiológica que es la pared vascular, ella va a tener que tener cierta permeabilidad
y va a tener cierta área de intercambio, que significa que tiene sus proteínas y sus uniones que hacen que a veces se pueda pasar sustancias entre el intersticio y entre el torrente sanguíneo o pues entre los vasos. Y por último, almacenar una gran cantidad de volumen sanguíneo, eso lo tiene que hacer el ventrículo derecho. Él es el que almacena la sangre que le llega, y eso lo hace mediante lo que llamábamos antes, que acuérdense que yo les di esta clase, que les dije que hay cosas como el cronotropismo, el lucitropismo y el inotropismo. Y acuérdense que yo hablaba que el lucitropismo es la capacidad que yo tengo de relajarme. Entonces el lucitropismo es todo lo diastólico, es la regulación de la distensibilidad y la complacencia del corazón. Entonces si lo preguntan en el examen, se lo pueden preguntar como complacencia o como distensión, pero también se lo pueden preguntar como lucitropismo. Entonces no se vayan a olvidar de esa palabra. Después, bueno, eso es básicamente esas preguntas y la explicación del por qué. Entonces aquí vemos que las diferentes arterias pues van cambiando según su radio interno, según el grosor de la pared y pues dónde es que se encuentran y cuál es su composición de fibras elásticas, son más musculares. Entonces, por ejemplo, miren que la aorta tiene muchas más fibras elásticas que las otras dos, que la mayoría de otras arterias. Y él va a tener un radio gigante, va a tener un radio de 12 milímetros. Eso es grande. Y miren que la pared de wall thickness va a ser alta también porque como tiene que tener altos volúmenes de sangre, pues tiene que ser súper resistente. Y de ahí pues va bajando hasta que tiene un radio pues mucho más pequeño. Y vemos que en las venas pues es lo mismo, entonces tenemos vénulas que son las más chiquitas, las venas pues normales que son las que vemos en los brazos y en las piernas, y la vena cava que ya van a ser las centrales, que también varían en su composición. ¿Cuáles son las diferencias hemodinámicas? Ya va a venir. Entonces tenemos estas 4 variables: la volemia, la velocidad del flujo, la resistencia vascular y la presión. Entonces vamos con la primera, que va a ser el flujo sanguíneo. Entonces acuérdense que el flujo sanguíneo es igual al gasto cardíaco. Entonces, ¿qué tanto flujo, o sea, qué tanto líquido me está rondando por el cuerpo cada minuto? Eso es el gasto cardíaco. La velocidad con el que se da ese flujo ya es determinada por otros factores. En esto va a ser el cronotropismo. Acuérdense, ¿qué tan rápido yo estoy latiendo? Las latidos por minuto, cronotropismo. Se lo pueden preguntar así. Entonces, la velocidad del flujo se mide por cronotropismo. La resistencia vascular, acuérdense que se mide por dinas, y esta las va a ejercer más que todo las arteriolas, las periféricas. Y va a haber una resistencia que es precapilar y postcapilar. Después vamos a ver cómo es que se miden estas resistencias. Después tenemos las presiones intravasculares, que son las que empezamos a ver. Tiene que ver mucho también con las presiones intracardíacas, pero las intravasculares pues van a ser un poco diferentes y van a depender de qué tan cerca están del corazón. Y por último, la volemia relativa, que es básicamente el volumen sistólico. La volemia relativa es aquella volemia que pues básicamente es la que me perfunde el cuerpo, y por eso es que es lo mismo que el volumen sistólico. Entonces, acordarse de esta fórmula, que es la ley de Ohm, pero básicamente es gasto cardíaco es igual a delta de presiones dividido en resistencia vascular, para que la tengan en mente. Bueno, entonces aquí se habla un poco de las resistencias, pero pues esto no es tan importante. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las diferencias entre cavidades izquierdas y derechas? Es muy difícil, es muy diferente hablar de resistencias pulmonares que de resistencias sistémicas. Acuérdense que los pulmones están al lado del corazón, por lo tanto las presiones que maneja el pulmón van a ser mucho menores a las que maneja todo el cuerpo, porque el pulmón está al lado, el resto del cuerpo pues necesita más presión. Entonces tengan muy en cuenta eso. Entonces, aquí básicamente es cómo pues se miden los parámetros vasculares de acuerdo a su arborización. Entonces miren que en la parte que está grisecita tenemos los diferentes tipos de vasos: aorta, arterias chiquitas, capilares, arteriolas y la vena cava, por ejemplo. Entonces acá vuelve a hacer la diferencia, que miren que el flujo y el área como tal que ellos manejan va a ser totalmente diferente dependiendo de qué tan cerca esté el corazón y también de qué componente tiene. Por ejemplo, la aorta es la que está más cerca al corazón,
tiene un radio mucho más grande que cualquier otra y pues aparte de eso, él maneja un flujo mucho más pues no un flujo, sino que la velocidad ahí pasa mucho más rápido. Después tenemos las arterias más chiquitas y las arteriolas, en las que ellos van a tener un radio mucho más chiquito y aparte de eso, la velocidad a la que ya llega por allá la sangre no va a ser tan rápida como cuando salió de la aorta. Y la vena cava pues ya es la que se aproxima, es un sistema venoso, es muy diferente a las arterias, pero miren que el radio de ella va a ser grande porque a fin de cuentas está más cerca del corazón y ella también va a tener una velocidad lineal un poquito más alta que aquella que las arterias chiquitas o las arteriolas. Entonces tengan muy bien en cuenta esto. Este gráfico la verdad no está muy difícil de leer, me importa es que se aprendan que algunas varían más que todo en lo que es el radio y en la velocidad de flujo, porque miren que el flujo, el flujo total es el mismo, es 83 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces siempre va a ser el mismo, el flujo siempre es el mismo, o sea, la misma cantidad de sangre que entra es la que sale, pero la velocidad a la que llega y la presión a la que llega, si es a chorro o no, depende de dónde estamos ubicados. Listo. Entonces, hablemos de presiones. Entonces tenemos las presiones sistémicas y las presiones pulmonares.